Bienvenidos a un nuevo video con Ace Academy. Somos un nuevo nivel de scalping. Mi nombre es Joel Romero y los acompañaré en el trading consistente. Así que bienvenidos muchachos, una nueva vez más a una nueva edición de Ace Academy. Vamos a estar viendo qué está pasando con Bitcoin y de cierta manera vamos a estar hablando un poquito de lo que va a estar pasando en la continuidad de los movimientos. Así que de cierta manera en 4 horas vemos un movimiento clean bastante limpio por la parte de Bitcoin en la primera zona de rebotes que se había establecido la semana pasada, en el cual habíamos determinado un punto de relevante para ejecutar una operación. El resultado de esta order bloque de cierta manera iba a ser importante de ejecutar y que iba a reaccionar cerca del área del punto 50. En 5 minutos vemos cómo el precio entra rápidamente en el punto del 0.50 y ejecuta el primer rebote. Este rebote de cierta manera nos da una excelente entrada y que de cierta manera nos da más de 5%. Muy bien, y más allá sí estábamos adelantados, apalancados. Así que en una hora tenemos algo bastante importante porque ya esto pasó y que de cierta manera ahora tendríamos que ver qué es lo que puede estar pasando. De momento, en 4 horas tenemos este pool de liquidez o esta zona bastante importante que el precio debería ahora de buscar, que se está tratando de profundizar y que en estos puntos es donde nosotros debemos tener el stop, ¿ok? O el punto de ejecución. ¿Por qué? Porque el precio, si rompe el único punto relevante, ¿verdad? Para mantenerse encima, lo más probable es que vamos a tener una gran depresión. Esta depresión, de cierta manera, no deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque esta depresión, de cierta manera, empezaría a tener un proceso correctivo saludable, el cual de cierta manera todos esperamos. ¿Por qué? Porque un activo que constantemente esté subiendo no nos garantizaría de cierta manera ningún punto relevante para o de un punto de confianza. Ok, todas las cosas que suben arbitrariamente o por sea por noticias o FOMO o de cierta manera algo de entusiasmo, ya sea por los ETF o las nuevas tecnologías que se están aplicando o de cierta manera por la llegada cercana del halving. Nosotros tenemos que entender que todos los ciclos después de los ATH tienen correcciones y esto lo hemos estado hablando en los anteriores videos, donde comentábamos que este tipo de reacciones normalmente tenía caídas de 20, caídas de 18, caídas de incluso 25% y escasamente actualmente llevamos una pequeña corrección de escasamente unos 16% para el movimiento actual. Entonces, para este tipo de movimientos, cabe destacar que debemos recordar algo. Tenemos más de un año subiendo desde la zona, incluso desde los 15.000. En este caso estaríamos hablando de que tenemos una subida de más de 374% y que apenas estamos sintiendo una pequeña corrección de 17%. Ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si realmente la corrección que tenemos actualmente es de gran magnitud o simplemente una corrección saludable. Cuando nosotros hablamos de una corrección saludable, hablamos de que Bitcoin trate de profundizar nuevas áreas, pero al colocar este Fibonacci, estoy muy seguro de que muchas personas se nos van a asustar. ¿Por qué? Porque de cierta manera una corrección saludable sería cerca del área de los $51.000, que me genera claramente una zona importante para nosotros observar. Y esto simplemente sería para buscar gasolina. Este es en marco temporales macro. Este análisis de cierta manera se va a escapar un poco o se va a hacer un poco diferente a los de la mañana, porque en este punto me gustaría ver partes macro donde no hemos puesto el pie en varias semanas en los análisis diarios. ¿Por qué? Porque el día de mañana tranquilamente podemos analizar en 10 o 15 minutos, identificar entrada, pero ¿qué podemos nosotros esperar a largo plazo para Bitcoin? ¿O dónde nosotros podemos empezar a ejecutar compras o ventas paulatinas? Bueno, de cierta manera es el momento de ir tratando de recuperar al menos el 20 o 30% de nuestros Bitcoin que están dentro de nuestras wallets, ¿verdad? E ir empezando a vender. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros determinar que el precio continúe subiendo ahora, ¿ok? Esto lo he comentado desde el inicio de marzo. Bien sabemos que durante toda la temporada que ha tenido Bitcoin, muy raro han sido los marzos que terminan siendo positivos y claramente lo he tratado de explicar en cada stream. Recuérdense que los meses de cobro a nivel internacional, ya sea por la Fed y todo ese tipo de órdenes gubernamentales, normalmente lo van a hacer
en cortes de marzo, ¿ok? Aquí es donde la gente o los gubernamentales pierden el crédito y les llega el cobrador y le dice, oye mi pana, págame, y que posteriormente, saldada ese tipo de conflicto, volvemos todo muy bonito, volvemos con los préstamos, créditos y todo aquello. Entonces, estos créditos bancarios se están liquidando actualmente y está entrando, ¿verdad? Mucha presión negativa, ya sea en este caso, ya sea por parte de la bolsa, como también por parte de los criptoactivos, ¿ok? Recuérdense que muchos institucionales ahora están flotando aquí como si fueran barquitos nuevos, y esos barquitos nuevos tienen que recibir su tajada. En este caso, esa tajada puede ser un tostazo, ¿verdad? Más allá de algo muy bueno, vamos entonces a imaginarnos la probabilidad, en este caso, de una corrección por lo menos decente entre la zona del 61 hasta hasta el 88. Esto me generaría a mí un conflicto en dos puntos, porque si el precio en este caso ya buscaría de perder áreas por debajo, en este caso del 61.8, ¿verdad? Estaríamos entonces hablando de que el precio pudiese deprimirse en primera instancia hasta el área de los 50.000 dólares. 50.000 no, 56.000 dólares. Esta área, ¿verdad? Para mí va a ser importante para tratar de ir haciendo compras paulatinas en las cuales busquemos, en este caso, correcciones por encima de los 70. Ojo aquí tenemos que tener algo muy claro. El precio continuará en este caso o intentará una vez más, por lo menos, de patear algunos short, ¿ok? En este caso estaríamos hablando de que pudiese existir el movimiento que podemos estar estableciendo intentando de llevarnos una barrida de stop loss por lo menos nuevamente hasta la zona de los 70.000 dólares. Y para ser un poco más específico, pudiese hablar de la zona de los 71.000 dólares como punto relevante para buscar quizás esta zona de reacción que estamos viendo. Esta zona, ¿verdad? Va a ser muy importante de observar en la actualidad. ¿Por qué? Porque esta zona va a ser la que nos indique si el precio va a continuar con un nuevo camino al alza, ¿verdad? Con un destino, en este caso X, porque en este caso el siguiente destino que pudiese yo estar estableciendo, ¿verdad? Pudiese ser la zona de los 75.000 dólares como zona primaria, ¿verdad? Y quizás la zona de los 85.000 dólares como zona secundaria. ¿De dónde he sacado esos números? Esos números los hemos sacado ya a nivel mensual. ¿Por qué? Porque esas son las siguientes zonas interesantes para Bitcoin después de buscar ahora la zona de los 86.000 dólares, como había comentado. Esto para mí va a ser muy importante de ver. Así que bueno, si rompe la zona de los 75.000 dólares, es muy probable que tengamos un short squeezing y que lleguemos cerca de la zona de los 80.000. Pero si el precio ahora en este punto decide corregir a la baja, ¿verdad? Lo más probable es que estemos un tiempo en este macro rango que no está nada fácil para ningún setup porque este rango mediría más de 20%. Y eso es lo que le encantaría perfectamente a cualquier institucional para, en este caso, ir posicionando sus cortos en derivados o en su efecto para aquellas personas que trabajaban con Wyckoff, estar distribuyendo sus posiciones y ejecutar posteriormente una barrida. Esa barrida muy probable que la detengan en principio el área de los 52.000 dólares. Pero aquí ocurre algo cerca de la zona de los 52.000 dólares. Por general, estos patrones de caídas de Bitcoin normalmente no llegan a estas áreas de soporte. Importante que uno dice, bueno, es que ahí va a llegar y el precio va a detenerse. No, cuando el precio llega a ese tipo de áreas, quiero conseguir un ejemplo, tenemos que comprender que el precio va a continuar una caída un poco más abajo y que posteriormente, después de esa recorrida, es que posiblemente tengamos una nueva corrección. Ok, esto sería, ¿verdad? Imaginarnos que esta haya sido el área de compresión que estamos viendo ahí arriba, ¿verdad? Esta área de compresión y que hayamos visto este bar limpio y como podemos darnos cuenta, aquí estaríamos nosotros tratando de posicionarnos el 50% y aquí está el mercado jugándonos a sucio, bajando un poco más. Entonces, si volvemos al área, ¿verdad? Que tenemos nosotros calculada cerca de la zona de los 52.000 dólares, lo más probable es que ocurra un spike, ¿verdad? Que profundice incluso el área de los 49.000 a 48.000 dólares y lo recupere instantáneamente. Así que esto, ¿verdad? Asimismo, lo voy a dejar a nivel macro
para poder seguir estudiándolo durante lo que va de semana. Así que bueno, con esto me despido de Bitcoin y repasemos lo que está pasando en Ethereum. Con Ethereum tenemos algo muy hermoso. Resulta acontecer que se está cumpliendo a la perfección el análisis que nosotros habíamos determinado ya hace un par de semanas, donde habíamos comentado o donde habíamos calculado algunos garabatos, donde comentábamos en que el precio pues iba a llegar a una zona de resistencia como la era entre la zona de los 4.000 y la zona de los 4.400 para buscar liquidez. En este caso, saca a las personas que tenemos actualmente y posteriormente, como podemos darnos cuenta, están presionando el mercado cerca de la zona del 38%. La pregunta que tenemos que hacernos actualmente es saber, o la pregunta que debemos hacernos actualmente es ver si el precio va a llegar realmente al área del 38 o vamos a comenzar a tener una correctiva desde la zona. Si nosotros nos ponemos a analizarlo desde 4 horas, tenemos que darnos cuenta de que el activo desciende, ¿verdad? Y rompe, ¿verdad? El esquema que habíamos trazado nosotros del rebote del 50%. Pero ojo, antes dándonos algo de profit para llevarnos a la casa. Esto es importante porque de cierta manera una vez que el precio haya tocado la zona y haya salido en profit, ya nosotros tenemos que determinar que fue un punto positivo. Sin embargo, yo esperaba que el precio por lo menos volviera a tocar la área del 0.13, pero como pueden darse cuenta, no fue así. En este caso, ahora yo esperaría, ¿verdad? Una corrección de grado menor en el punto donde lo voy a establecer. En este caso, yo establecería que el precio ahora se está esforzando por mantenerse en el área de los 50%, pero como bien sabemos nosotros, el área de 50% no me representa ningún punto importante a nivel de Fibonacci, sino que ahora yo esperaría una profundización por la parte de abajo del 61.8, tratando de llegar nuevamente al área del 78%. Esto dejando claramente, muy bien claro, que el precio va a intentar claramente llevarse un área del 38 con mayor confianza. Estos puntos acá sería excelentes llevándonos con algunas posiciones en largo, ya si sea en spot, porque acá lo que le vamos a sacar mayor provecho va a ser el mercado spot. A nivel de scalping lo voy a dejar para mañana a las 9 de la mañana, invitándolos como de costumbre a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Ace Academy. Somos un nuevo nivel de scalping y recuerden dejarnos un pequeño like y suscribirse en nuestro canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.